Días, Dios te bendiga. Es un placer saludarte por aquí y conectarme contigo a través de este medio para que compartamos la preciosa palabra de Dios, que es medicina a nuestros huesos, que es vida a nuestro espíritu, que es luz a nuestros pasos. Y quiero comenzar este resumen de esta semana. Venimos con el tema, la serie, el arrepentimiento y la restitución. Es un tema muy importante, muy hermoso, que el Señor ha puesto en mi espíritu, en mi corazón, con el propósito de preparar el camino para el poder bendecir a su iglesia, con el propósito de preparar nuestros corazones y estar listos para poder recibir la bendición que Dios quiere y es su voluntad colocar en este tiempo en tu vida, en tu familia. Quiero comenzar leyendo hoy en el libro de los Hechos, en el capítulo 3 y el verso 19. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Generalmente somos dispuestos a tomar las promesas de Dios cuando se trata de que Dios nos está dando una palabra o una promesa de bendecirnos, de bendición. Y la verdad es que no está mal que lo hagamos, porque verdaderamente es allí donde nacen nuestras fuerzas, cuando ponemos nuestra confianza en la palabra que Dios trae a nuestras vidas. Pero es importante que nosotros seamos sobrios y entendidos y comprender que siempre que Dios trae una promesa, Él, por lo general, nos pide una condición. Nos pide algo que nosotros debemos hacer. El sacrificio perfecto está hecho y fue hecho por Jesucristo, nuestro Salvador, pero hay algo que Dios espera de nosotros. Y este versículo, esta palabra, hablando el apóstol Pedro en el pórtico de Salomón, allá en el libro de los Hechos, era la iglesia primitiva, los primeros cristianos, se da en el marco de un cumplimiento profético que Dios había anunciado a través de los profetas, valga la redundancia, y se estaba cumpliendo específicamente una palabra que había enviado a través del profeta Joel. La semana pasada estuvimos compartiendo como base el pasaje en el libro del profeta Joel, en el capítulo 2, donde dice el verso 25: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón, y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Si tú notas, nos vamos a dar cuenta que generalmente se predica y se habla desde este versículo en adelante: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Pero no podemos descontextualizar esos versículos bíblicos de lo que viene ocurriendo y de lo que Dios está tratando con su pueblo. Nosotros leíamos la semana pasada desde el verso 12, cuando Dios le está hablando y alertando a su pueblo a través del profeta, diciéndole que estaban en pecado y ese pecado los había llevado a la ruina, los había llevado a perder sus más necesarias bendiciones, provisiones, sus tierras. Ellos habían vivido un tiempo de retroceso, de derrota, estaban en la miseria, materialmente hablando, emocionalmente y espiritualmente. ¿Por qué? Porque ellos habían caído en pecado. Allí relata Dios a través del profeta en el capítulo que había cesado el sacrificio, había cesado la alabanza y la adoración a Dios.
No había gente que estuviera apasionado por Dios en ese momento. Y entonces Dios les envía una palabra y les dice, viene un juicio aún peor que este, deben arrepentirse. Y comienza Él a invitarlos a que se arrepientan, y le dice en el verso 12, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él, que es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios? Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad la asamblea, reuní al pueblo, santificad la reunión, juntaos todos, congregad. Dios estaba hablándole a su pueblo, recapaciten, en pocas palabras, recapaciten, no se dan cuenta que han caído en la miseria por causa del pecado, por causa de haberme conocido y caminar un tiempo conmigo y luego aceptar tener comunión con el pecado. Tú sabes, iglesia, tú sabes, hermano, que hoy estamos bombardeados de pecado por todas partes. Se ha facilitado todos los medios para que el pecado llegue a tus manos. Y somos nosotros. No es que las redes sociales las limiten o las censuren. Te digo, nunca lo van a hacer. Mientras pasen los días, Dios anunció, cada vez va a ser mayor el desenfreno, la inmoralidad y el pecado. Pero somos tú y yo los que tenemos la autoridad en nuestra vida de decidir con qué vamos a tener comunión y con qué no. Somos tú y yo, por eso Dios habla es a su pueblo. Dios no le habla al pecado o a los que hacen el pecado, le habla a su pueblo, para que su pueblo tome una determinación. ¿Cuál es el objetivo? Dios siente compasión de verte que estás gimiendo, de verte que estás en necesidad, que estás en angustia, de verte que se ha ido el gozo de tu espíritu y la paz de tu alma y hay amargura en tu corazón, porque has aceptado en ciertas áreas pecado en tu vida. Y eso le ha dado potestad al enemigo para dañar tus bendiciones, para dañar lo que Dios te había dado. ¿Qué es lo que Dios hace? Ve eso, tiene compasión de nosotros, su pueblo, y nos envía un mensaje, nos dice, levántense, arrepiéntanse. Y entonces yo les escucharé, yo les perdonaré, yo sanaré su tierra y les restituiré los años que tuvieron pérdida. El mensaje de la restitución es maravilloso. La semana próxima, Dios mediante, en nuestro templo, que es Semana Flexible, estaremos compartiendo en persona la parte 2 de este maravilloso mensaje que tiene que ver esta parte con la restitución. Ya estuvimos compartiendo acerca del arrepentimiento y hoy vamos a tocar un poquito de nuevo eso. Pero esa restitución es maravillosa, tiene características potenciales de Dios hacerlo, que son esperanzadoras, que son hermosas, que vale la pena que nosotros conozcamos. Pero iglesia, qué bueno que puedo hablarte y decirte la verdad y no decirte, mira, viene bendición y ya, y punto, hagas lo que hagas. No, sino que de parte de Dios puedo decirte, lo que tienes bien, manténlo y afírmate. Lo que tienes mal, arrepiéntete, deja de hacerlo, vuélvete a Dios, porque Dios te restituirá. Y nos preguntamos muchas veces, ¿por qué no llegan cosas que estamos orando, necesidades que tenemos? ¿Por qué no llegan? ¿Y por qué a veces cuando creemos que van a llegar, se detienen de nuevo? Y es precisamente, iglesia, porque Dios a quien ama disciplina y corrige a todo aquel que tiene por hijo. Si Dios soltara a manos llenas todas las bendiciones que nos quiere dar, no importando cómo ande en nuestras vidas, nos empujaría hacia la perdición. Nos empujaría a olvidarnos de Él. Nos empujaría a que muramos un día o Cristo venga y estemos en pecado y nos perdamos de la salvación eterna. Pero como Dios es sabio y nos ama y te ama, Él brega con nosotros
para guardarnos y hacernos una iglesia santa y sin mancha, que no tenga arruga ni cosa semejante. Que disfrute de la vida abundante y de las bendiciones que como añadidura Dios nos da, cuando entendemos que primero no andamos buscándolo por las añadiduras y las bendiciones, sino que primero lo andamos buscando porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, Él es el dueño de nuestra vida, el que nos creó y nos dio la vida. Y lo buscamos porque lo amamos, porque Él nos amó primero. Y entonces lo demás viene como añadidura. Pero allí estaba pasando eso y ese era el contexto. Y quiero decirte que aquí en el libro de los Hechos, donde está hablando Dios a través del apóstol Pedro y está diciendo arrepiéntanse y conviértanse. Es importante marcar la diferencia entre lo que este mundo llama arrepentimiento. Ay, me sentí mal porque ofendí a fulano o a sutano. Y hasta ahí llega. Pero si mañana se presenta otra vez la circunstancia, otra vez vuelvo a ofender a sutano y a fulano. El arrepentimiento bíblico habla de un devolverse de un mal camino o actitud que yo tenía. Habla de un cambiar la actitud mala por una actitud buena. Entonces, cuando dice allí arrepentidos y convertidos, y vendrán de parte de Dios para tu vida tiempos de refrigerio. Cuando habla de tiempos de refrigerio, es porque Dios traerá restitución integralmente en nuestras vidas, comenzando por la espiritual, y de la mano va a ir la emocional, y luego asimismo la material. Dios va a restituir como lo profetizó a través de Joel. Y cuando Dios estaba hablando a través de Pedro a la iglesia, se estaba cumpliendo, porque el enemigo te puede decir en la mente, no, pero eso fue una palabra en el Antiguo Testamento, en el profeta Joel. Quiero decirte, vamos a Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo se está derramando entre ellos, a los cuales Juan el Bautista ya les había predicado el arrepentimiento. Y Jesús vino allí al ladito de Juan y comenzó a traer su gloria sobre las calles. ¿Cuál fue la punta de lanza que Dios envió para preparar el camino a Jesús? Para que viniera Jesús haciendo maravillas, trayendo la palabra de la verdad, de la vida eterna y la salvación, sanando al que estaba enfermo, libertando al que estaba oprimido por años en enfermedades, por demonios. ¿Cuál fue la punta de lanza? Fue un mensaje muy corto y sencillo, pero tan importante cuando se trae a la vida, a la práctica. El mensaje fue a través de Juan el Bautista y fue este: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí viene Cristo, el Rey de los Reyes y el Señor del Señor. Ese fue el mensaje que preparó el camino para Jesucristo. A veces oramos a Dios por un avivamiento en nuestras iglesias. Clamamos a Dios que derrame de su espíritu, que haga grandes cosas en medio nuestro. Quiero decirte de parte de Dios lo que Él nos ha enseñado. El mayor avivamiento y los mayores avivamientos que han ocurrido en la historia del pueblo de Dios han tenido lugar cuando el pueblo ha entendido el mensaje de Dios de arrepentirse y se han arrepentido y han vuelto su corazón a Dios. Entonces Dios se ha derramado de una manera sobrenatural y superlativa sobre su pueblo. Los mayores, grábate esto, bíblicamente los mayores avivamientos los anteceden un arrepentimiento genuino. Cuando aquí la iglesia se estaba arrepintiendo, se cumplió la profecía antes anunciada por Joel. Y dice Hechos capítulo 2, verso 16: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si te das cuenta,
esa palabra de Joel donde estamos tratando el arrepentimiento y la restitución, está en medio de una convocatoria que Dios hace al arrepentimiento congregacional, al arrepentimiento en todas las personas. Y quiero aclarar un momento en los términos bíblicos originales la palabra arrepentimiento, porque a lo largo de nuestro camino en Cristo y conversando con hermanos, a veces he visto que hay confusión porque dicen, ¿por qué la Biblia en una parte dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta? Y porque hay otra parte de la Biblia que dice, y Dios se arrepintió del mal que iba a hacer. Y esto tiene su explicación teológica. Recordemos que nosotros hablamos el idioma español, y la versión que nosotros utilizamos, está llevada del original al español. Se dice, los estudiosos, que el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma del hebreo y el arameo, y que el Nuevo Testamento fue escrito en un idioma judeo-griego, en griego por el tiempo en el que se llevó a cabo escribirlo, por los discípulos seguidores de Jesús. Entonces, los términos que se usan en el original no es como en nuestra versión, que utiliza la misma palabra arrepentimiento o arrepentirse. En los términos originales es diferente, y quiero un momento tomarlo para explicártelo. En la Biblia hay por lo menos dos términos que indistintivamente fueron traducidos como arrepentimiento de los manuscritos originales del Antiguo Testamento, y por lo menos otros dos términos griegos de los textos originales del Nuevo Testamento. No obstante, hay casos en los que esos términos no indican lo mismo, y hay versos que por lo tanto pueden resultar confusos para la interpretación, debido a las traducciones bíblicas que no llegan a diferenciarlos. Hay traducciones que los diferencian, otras no. En el Antiguo Testamento, un término usado para lo que en nuestra versión dice arrepentimiento es nashan o nahan, que significa cambiar de parecer, mientras que shu, que es el otro término que se utiliza y en nuestra versión está como arrepentimiento, indica el sentido antes ya mencionado de volverse o retornar. Uno significa cambio de parecer de algo que iba a hacer, otro significa me devuelvo del camino por donde yo iba. Yo hacía esto, pero ya no lo hago. Ok. De un mal camino pecaminoso. El término nashan aparece unas 40 veces aproximadamente en la concordancia hebrea, mientras que shu aparece más de 1056 veces en el texto original del Antiguo Testamento. El uso del término nashan casi en todos los casos se aplica a Dios. He allí la diferencia. Las 40 veces que aparece en el original nashan, que nuestra versión dice arrepentimiento, se está refiriendo a Dios. Esas 40 veces. El uso del término nashan casi en todos los casos se aplica a Dios y no al hombre, por lo cual cuando se llega a decir en la Biblia que Dios se arrepintió, el texto bíblico se refiere al cambio de parecer sobre el castigo o el mal que Dios había dispuesto, propuesto o iniciado hacia el hombre impío, a menos que este último se arrepintiese. Nashan, por lo tanto, se refiere a la actitud de Dios hacia el hombre en función de una relación personal o la orientación de sus caminos por los que una persona anda. Cuando el término se utiliza para referirse a Dios, lo que quiere decir es, Dios había determinado, por ejemplo, destruir a Nínive o a Nínive, pero Dios determinó destruirlos, pero Él le envió una última oportunidad a través del profeta Jonás para que se arrepintiesen. Como Jonás fue, después del trato que tuvo con él, fue y le dio el mensaje, y Nínive no persistió en el pecado, sino que atendió al mensaje de Dios a través de Jonás y se arrepintió. Entonces Dios se arrepintió o se retractó del juicio que traería sobre Nínive. Pero no habla de que Dios se arrepiente como tiene que arrepentirse un ser humano, porque Dios siempre es santo, Dios siempre es perfecto,
En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso es importante entender lo que estoy explicando, que nuestra versión usa el mismo verbo, la misma palabra, pero que en el original no se utiliza la misma palabra ni tiene el mismo significado, sino que se refiere a cuando Dios había decidido hacer algo y luego se retracta y dice, no lo voy a hacer ya, porque se arrepintió ese pueblo, porque se arrepintió esa persona, voy a tener misericordia. Significa el cambio del sentimiento hacia el hombre, pero no es un cambio de conducta de Dios, porque repito, Dios es perfectamente santo. La palabra hebrea Hasham puede significar que siente pesar, que siente duelo, porque dice la Biblia que Dios se duele del castigo. Ahora vamos a ver el otro término, que es el que más aparece más de 1056 veces solamente en el Antiguo Testamento, y es el término shuv. En el hebreo se refiere a cambiar una persona el rumbo de sus caminos. Fíjese, cuando habla de Hasham, que se refiere a Dios, no significa que Dios tiene que cambiar su camino, porque el camino de Dios es perfecto. Está refiriéndose, repito, a que Dios había determinado ciertos juicios sobre el pueblo en pecado, pero se retractó del juicio porque el pueblo se arrepintió. Ahora, cuando habla con el término shuv, se refiere a los hombres, no se refiere a Dios, cuando el original lo utiliza. Y se refiere de cambiar a una persona el rumbo de sus caminos y alejarse del pecado por el que andaba previamente, acompañado de gran contracción. Este es el caso, por ejemplo, de Job, en capítulo 42 y verso 6, donde Job escribió, por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. En el original se utiliza la palabra shuv. Y el caso de Números 23:19, donde se dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, donde el término quiere decir que Dios no puede volverse de ningún camino pecaminoso, dado que Dios siempre ha sido santo y nunca ha pecado. Entonces, como Dios es deidad perfecta, Él no cambia su naturaleza esencial. Dios no necesita cambiar porque Dios es hermosamente perfecto. Somos nosotros los que necesitamos cambiar. Somos nosotros los que somos imperfectos y necesitamos cambiar. Entonces quería dejarles claro esto, iglesia, que podamos entender que no hay una contradicción en la Biblia ni un error. Solo hay un juego de palabras en la traducción que nosotros a veces es necesario vayamos a los originales, lo podemos encontrar aún en internet, vayamos a los originales, estudiemos y nos demos cuenta a qué se refiere el pasaje, estudiando siempre los contextos bíblicos donde Dios nos viene hablando. Pero es hermoso ver que esa palabra profética, que Dios habla a través de Joel y invita al pueblo a que se arrepienta y le promete que le va a restituir todo lo que el enemigo se robó, y luego derramará de su Espíritu Santo sobre toda carne, entra en vigencia una vez que Cristo hace el sacrificio, resucita y asciende al cielo. Y desde entonces hasta hoy esa palabra profética está vigente. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay algo en nuestra vida que no está bien y nosotros nos volvemos a Dios para cambiarlo, Dios nos perdonará, Dios nos limpiará y Dios restituirá tus bendiciones. Las bendiciones que se habían perdido por causa de aquel pecado. Entonces, es importante que para que nosotros prosperemos, aún en el área económica, escúchame bien, porque esto tiene mucho que ver. Para que nosotros avancemos aún en el área económica, es necesario no tener pecados ocultos. Es necesario que nuestras vidas sean íntegras y transparentes delante de Dios. Es importante. Por eso dice la palabra, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. No hay otro camino, iglesia. No hay un mejor camino para ti. No hay nada bueno que en el pecado podamos encontrar. Es mentira. Solamente es una seducción para llevarnos a la desidia, a la miseria y a la derrota. Y es hermoso los temas que vamos a compartir la semana que viene. Vamos a estudiar perfiles de personas en la Biblia
que por el pecado fueron llevados a la miseria, pero aún allí Dios tuvo misericordia y les puso un sentimiento de arrepentimiento en su corazón, y ellos determinaron volverse a Dios, y Dios también se volvió a ellos en misericordia y los restituyó, los bendijo y les devolvió la razón, les devolvió la prosperidad, les devolvió la provisión. Entonces no sigas bregando para alcanzar las provisiones y las bendiciones. Primero brega para alcanzar tu santidad delante de Dios. Una vez que tú y yo breguemos en eso, estaremos a las puertas del mayor avivamiento que en tu vida y en la mía haya ocurrido. Queremos ver un avivamiento del Espíritu Santo derramarse en medio de nosotros como nunca. Llevemos al pueblo a arrepentirse. Llevemos al pueblo a volverse a Dios. Y vamos a ver lo que ocurrió en esos días como lo estamos viendo en nuestros días ahora. Levántate, conviértete, vuélvete a Dios con todo el corazón, con toda la mente. Deja de hacer lo malo en lo oculto. Dios lo está esperando para perdonarte y traer bendición sobre tu vida hasta que sobre y abunde para restaurarte. Hay muchas áreas dañadas que Dios quiere restaurar en tu vida. Hay muchas áreas que están esperando por ser tomadas por Dios para arreglarlas. Solo Dios es el que puede hacerlo. No te dejes engañar, bueno, tengo que bregar para conseguir este dinero porque así yo puedo arreglar esta situación de mi matrimonio. Mentira. Mentira, eso es una añadidura. Que cuando te vuelvas a Dios totalmente, sine qua non te va a alcanzar. Y te lo digo, bíblicamente, las bendiciones de Dios aún nos persiguen cuando nosotros caminamos en pos de Él. Si tú y yo caminamos día a día vueltos a Dios, dice el Salmo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y dice en Deuteronomio 28, estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. O sea, Dios se encarga de que las bendiciones nos persigan cuando tú y yo hacemos lo correcto. Así que no hay otra cosa que hacer. No hay tiempo que perder, sino volvernos a Dios con nuestro corazón sincero. Y entonces vamos a dar un significado, un término de lo que es restitución. Es un término con raíz etimológica en el latín restitutio. Se trata del proceso y el resultado de restituir, de poner algo en el estado en el cual se encontraba con anterioridad, y regresar una cosa a su dueño, hacer que un individuo vuelva a su sitio de origen. Es interesante, muy interesante, pero tenemos varias áreas donde Dios obra la restitución en nosotros. Por ejemplo, también significa devolución de una cosa a quien la tenía antes. Y también significa restablecimiento o recuperación del estado que antes tenía una cosa. Y nuestro origen, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, nuestro origen viene en Dios, en su corazón. Dice que nos creó en Él incluso antes de fundar este mundo. Y cuando Dios fundó el mundo y colocó al primer hombre y a la primera mujer, Dios se aseguró primero de que en el huerto en Edén donde los colocó estuviese toda la provisión que ellos necesitaban. Dios lo hizo. Estudia la palabra y te darás cuenta que Dios tiene preparadas las bendiciones para nosotros, solo que nosotros debemos tomar la actitud y el camino correcto. A veces nos llenamos de nostalgia y tristeza recordando inclusive bendiciones que tuvimos en esta tierra y perdimos. Y yo te quiero decir que si te recuerdas de ello, di, Dios promete restituir aún multiplicado con creces o al doble lo que el enemigo nos roba en esta tierra si yo camino con Él. Es importante que nosotros entendamos eso porque Dios hace justicia y hace que se le devuelva lo que le pertenece a quien se le había robado. Estuve estudiando y me daba cuenta que en la ley, en el Antiguo Testamento, Dios ordenaba que cuando se sorprendiera a alguien robando algo, escucha bien,
en la Biblia dice, Dios ordenaba que ese alguien tenía que devolver 7 veces lo que se había robado. Dios es un Dios de justicia y Dios hace justicia de esa forma. Le robaban a alguien una cosa y Dios decía, ok, vamos a obligar y hacer que la persona que se robó eso no le devuelva esa sola cosa, le devuelva 7 veces lo que se le robó. Allí habla de que cuando el enemigo te roba y me roba las cosas que Dios nos ha dado, si nosotros ponemos nuestro corazón y confianza en Él, Él nos las va a restituir multiplicadas. Y bueno, entre otras cosas, eso vamos a compartir en el tema la semana que viene. ¿Cómo Dios permitió que a seres humanos, hijos de Él, se le llevaran sus bendiciones? Pero cómo Dios utilizó eso para un proceso beneficioso en la vida espiritual y en el corazón de esas personas. Y a la final, después que logró concretar Dios a través de esas pruebas, el proceso espiritual y emocional que quería hacer para mejor, a la final Dios restituye las bendiciones que aquellos siervos antes habían tenido y las restituye inclusive multiplicadas, con mayor número y cantidad. Y para llegar a la parte final de este resumen de hoy, de esta serie, el arrepentimiento y la restitución, quiero que vamos por un momento al libro de Daniel, libro del profeta Daniel, en el capítulo 4. Y vamos a leer allí en el verso 34. Había un hombre que había sido prosperado, que tuvo una etapa buena en su vida y comenzó a crecer y a subir hasta llegar a ser el rey, el gobernante. Tenía tanto poder que llegó al punto de que él creía decidir sobre quién podía seguir con vida y quién no, como si él fuera Dios. Dice la Biblia que él se sintió de esa manera, que él determinaba quién vivía y quién no, y daba órdenes que mataran o que dejaran vivir a personas. Y él llegó a estar tan bien que se ensoberbeció y se olvidó de ser humilde y decir, Señor, gracias porque eres tú quien me ha llevado a esto. Entonces Dios permitió una reprensión a su vida y todos aquellos bienes que había alcanzado los perdió y fue llevado a la misma miseria. Pero entendamos que no fue llevado a la miseria por gusto, fue llevado a la miseria porque él estaba perdido, su alma estaba perdida, su corazón estaba extraviado de la verdad, no estaba reconociendo que Dios es quien nos bendice y no estaba siendo humilde. Y generalmente eso le ocurre mucho a los seres humanos, que los ves tranquilos cuando tienen una condición de necesidad, se acercan a Dios, pero cuando Dios les bendice, les suple y les permite tener, entonces se olvidan de Dios y no quieren buscar a Dios con ímpetu y no quieren esforzarse, voy a ver cómo hago. Y su vida se va en el afán y se va en las cosas de este mundo sin estar pendiente de buscar el rostro de Dios con todo su corazón. Y es importante que entendamos que nuestra vida va a funcionar bien siempre y cuando estemos en la presencia de Dios, en todas las áreas de nosotros. Y dice allí en el verso 4 del libro de Daniel, capítulo 4, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Perdón. Vamos a leer desde el verso 31. Retrocedamos un poco para que entendamos de dónde viene. Yo di un resumen a dónde había llegado este hombre Nabucodonosor y por qué causa, entre otras, había llegado allí. Lo explica la palabra. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, verso 31. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes
te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba con los bueyes. ¿No se le recuerda esto a lo que le pasó al hijo pródigo, que Jesús nos explicó que eso pasaba con la vida del ser humano cuando decidía irse de Dios? Bueno, incluso exigiéndole a Dios que lo dejen llevarse en sus manos lo que el mismo Dios les dio, valga la redundancia. Se parece mucho. El hijo pródigo llegó a comer con los cerdos, y aquí dice que este hombre comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. ¿En qué tiempo su razón le fue devuelta? Quiero decirte que no solamente quedó en la miseria, perdió su reino, se volvió loco. Por eso dice que andaba con los animales, que comía con ellos. Él se volvió loco, él se puso como loquito. Por eso él dice 2 veces: mi razón me fue devuelta. Él había perdido la razón por causa de su altivez y de su falta de arrepentimiento. Pero qué hermoso es ver que en el momento que él levanta sus ojos al cielo, en el preciso momento que él decide mirar a Dios y reconocer que se ha equivocado, Dios no se hace esperar, y de inmediato le devuelve la razón. Es lo primero que él resalta: mi razón me fue devuelta, me sanó Dios de mi locura. Y dice en el mismo verso 36, tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Todas las cosas añadidas, Dios las trajo de nuevo por amor y misericordia, por fidelidad, porque Dios es un Dios restituidor, Dios es un Dios que restituye. Porque no podemos tergiversar la palabra y decir que Dios no quita lo que da. No, Dios no lo quita. Te lo quitas tú mismo cuando le das la espalda a Dios. Lo echas por el despeñadero y lo pierdes tú mismo cuando le das la espalda a Dios. Pero Él es tan misericordioso que si te vuelves a Él, entonces Él te restituye aquello que tú mismo botaste. Así le pasó al hijo pródigo. Dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente y quedó comiendo con los cerdos. Pero cuando él recapacitó y vino al Padre a pedirle perdón, entonces Dios de inmediato le restituyó y le bendijo con todo lo que necesitaba. Y dice: mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Como dice, no solamente dice que le dio lo que antes tenía, Él dice: mayor grandeza que la que tenía, Dios me dio. O sea, Dios misericordioso le restituyó a un hombre que había perdido su bendición por su pecado. Cuando se arrepintió, Dios le restituyó aún multiplicadas esas bendiciones. Date cuenta cómo es Dios cuando se trata de permitir reprensión o juicio sobre alguien, que es tardo para la ira. Y date cuenta cómo es Dios cuando se trata de tener misericordia, de ser clemente y perdonar, y restituir y bendecir a alguien. Dios bendice a manos llenas. Dios bendice con abundancia. Medida buena, apretada y remecida darán en su regazo. Es hermoso. Y dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas tus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia.
quiero invitarte y pedirte a que entendamos que el secreto, por decirlo de una manera que me entiendas la expresión que quiero hacer, el secreto del éxito de un ser humano reside en que el ser humano entienda que es Dios quien le ha dado la vida, que es Dios quien le ha hecho lo que es y lo que tiene, que es Dios quien le puede bendecir o no, que es Dios quien le puede sanar o no, que es Dios quien le puede decidir hasta cuándo va a vivir y hasta cuándo no. No hay otro lugar donde tú y yo estemos mejor que en las manos de Dios. Pero es importante que entendamos, porque por años he visto personas en diferentes ciudades, no se trata de una ciudad o de un lugar geográfico, se repite en la iglesia universal en toda la tierra. Personas que dicen, pero yo soy cristiano, yo voy a la iglesia el domingo, yo oro a veces, o ayuno, o doy un diezmo, ¿y por qué yo estoy en esta situación? ¿Y por qué yo estoy en aquella prueba y en aquella necesidad? Y quiero decirte que no todas las veces Dios permite pruebas sobre nosotros porque estamos mal en algo. A veces Dios permitirá pruebas porque quiere perfeccionarnos y aumentar la fe. Pero sí quiero decirte que dice el proverbio que no hay maldición sin causa. Y que por algo vuela la golondrina, porque está mirando algo hacia abajo que le interesa. Así que si algo está pasando, si algo está impidiendo que la bendición de Dios te alcance como Él te ha prometido, es tiempo de reflexionar en lo que Dios te está hablando, en lo que Dios nos está diciendo. Es tiempo de decir, está bien, Señor, es verdad, yo he entregado a ti esta área de mi vida, pero te he reservado también esta área y no te la he querido entregar. Es tiempo de que pidamos a Dios perdón y de que nos apartemos de todo aquello que tú sabes que a Dios no le agrada. ¿Sabes por qué a Dios no le agrada? Porque aquello te trae destrucción, porque aquello te trae miseria, porque Dios te ama y quiere tu felicidad. Jesús lo dijo de su boca. Juan capítulo 10 y verso 10, Él dijo, el enemigo no vino sino para robar, para matar y para destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué buena noticia, qué bendición y qué paz poder decir que si nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios, inmediatamente Él estará allí, saliendo a nuestro encuentro, perdonándonos y abrazándonos y restituyendo todo aquello que habíamos perdido, aún multiplicado. Vamos a ver las características, la esencia de la restitución que Dios hace, porque se repite, Él lo hace perennemente con sus siervos, con sus hijos. Y es hermoso y es esperanzador cómo Dios restituye a sus hijos cuando sus hijos entienden la disciplina y se vuelven a Él. Recuerdo al profeta Jeremías, que tenía problemas. Después de tener ya un tiempo de trato con Dios y de ser un instrumento de Dios y Dios utilizarlo, Dios llama al profeta Jeremías en el capítulo 1 de ese libro. Y Dios le da autoridad sobre naciones y comienza él a ser usado por Dios. Y en el capítulo 15, Jeremías se encuentra siendo un siervo de Dios con ataduras, con enfermedades que no se curaban, con angustias que no le pasaban. Y él le preguntó a Dios, ¿por qué me pasa esto? Será para mí como una cosa ilusoria, le dijo el profeta a Dios. Y entonces Dios sabiamente contestó y le dijo, si tú te convirtieres, yo te voy a restaurar. Si tú entresacas lo precioso de lo vil, porque Jeremías tenía una vida mezclada entre la santidad y las cosas de Dios y entre el pecado y el mundo. Él quería vivir con ambas cosas en su vida y así no funciona. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. La Biblia dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Funciona que totalmente estemos vueltos a Dios. Y Dios allí aprovechó aquel momento y le habló a Jeremías y le dijo, si te conviertes yo te voy a restaurar. Y vas a estar siempre delante de mi presencia. Y vas a ser inclusive como mi boca. Y van a pelear contra ti, Jeremías, pero nunca te van a vencer. Porque yo voy a estar contigo para defenderte y para librarte. ¿Quieres ser un victorioso y una victoriosa? Camina día tras día, arrepentido, sencillo y humillado, humilde delante de Dios.
y Él tomará tus batallas para darte tremendas victorias. Oremos un momento. Padre, gracias. Te damos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestra esperanza, nuestro Salvador, por medio de quien hoy podemos llegar ante ti, aun si hemos cometido pecado, aun si hemos fallado, aun si hemos dado la espalda a áreas en nuestra vida. Podemos venir a ti, podemos escuchar tu voz amorosamente diciéndonos: hijo mío, perfecciona esta área y arrepiéntete en esto, y yo te voy a perdonar, y yo te voy a restaurar, y yo te voy a restituir. Hoy quiero pedirte perdón por todos y aquellos que nos están viendo a través de este medio, que perdones sus imperfecciones y sus debilidades, así también como las nuestras. Que nos limpies con tu poder redentor y tu maravillosa sangre que derramaste en la cruz para purificarnos. Y que restaures en nuestra vida un espíritu noble, un espíritu transparente, un espíritu santo, un espíritu honesto, íntegro, Señor. Pon un espíritu recto dentro de nosotros y ayúdanos y produce el deseo en nosotros de vivir contigo todos los días de nuestra vida, de disfrutar de la vida en abundancia que tú tienes para nosotros, tus hijos. Permítenos la bendición de ver cómo restituyes a tu iglesia, cómo levantas a tus siervos a lo largo de la tierra, porque escuchan tu voz y se vuelven a ti con un corazón verdaderamente arrepentido, y tú te vuelves a ellos como lo has prometido. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Señor Dios, vuélvete a tu iglesia. Sé que le has bendecido. Hoy te doy gracias porque nos has bendecido, pero anhelamos mayor bendición según tu voluntad sobre nosotros. Anhelamos la liberación de aquellos que se encuentran hoy oprimidos y atados por diversas circunstancias en su vida, emocionales, espirituales o económicas o de salud. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que restituyas a tu pueblo la vida en abundancia. Que detrás del arrepentimiento que está teniendo venga tu promesa cumplida, Señor, en restituir y en restablecer al estado natural donde nos creaste, que fue bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Tú eres nuestro Rey y Salvador Jesucristo. A ti damos toda la gloria, la honra y el honor. Ruego para que des paz a todos aquellos que están escuchando este mensaje. Que la presencia de tu Espíritu Santo que está allí hablándoles en este momento les abrace, les dé paz y les dé refrigerio, así como comenzamos leyendo. Y así hazlo con mi vida, con mi casa, Señor, con mi familia, con mis amigos, Dios, y con toda tu iglesia. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Recuerda mantenerte atento a nuestras transmisiones. La semana próxima, Dios mediante, estaremos transmitiendo desde nuestro templo, en nuestra iglesia Monte de Santidad. Es un mensaje muy hermoso el que Dios nos ha traído a compartir, y sé que están ocurriendo de la mano del mensaje y la palabra. Dios lo está respaldando con maravillosos milagros, produciendo en el corazón de los seres humanos que lo están escuchando un arrepentimiento genuino, un nuevo nacimiento, un deseo de caminar con Dios, y luego el gozo y la alegría de verlos así, ver cómo Dios restituye matrimonios, cómo Dios restituye salud en muchas personas, cómo Dios restituye provisión, negocios, empresas, cómo Dios bendice en todas las áreas, así como Él lo ha prometido, porque su iglesia escucha su voz y lo obedece. Así que no te olvides de compartir estos mensajes de vida, estos mensajes de esperanza. Así te convertirás tú en un instrumento también que expande la palabra de nuestro Dios por todos los lugares y por toda la tierra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz del Señor esté sobre ti y los tuyos. Hasta luego.